¿Está América Latina a punto de vivir el giro geopolítico más radical de las últimas décadas? ¿O estamos presenciando el último y desesperado intento de frenar el avance del caos generado por el crimen transnacional y el colectivismo en nuestro continente? Bienvenidos a un análisis profundo sobre el escudo de las Américas, una alianza estratégica que no solo desafía la influencia del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, sino que propone una nueva geopolítica integralista y el uso de la doctrina Donro para detener definitivamente la expansión de agendas ideológicas externas en nuestra región. Para entender qué significa esto para su seguridad y su libertad, nos acompaña un referente internacional, el doctor Raúl Tortolero, doctor en Derechos Humanos, Premio Nacional de Periodismo y una de las voces más firmes en defensa de los valores occidentales, autor de obras fundamentales como Pensamiento Cristero y líder de la nueva derecha en México. Descubramos juntos el nuevo rumbo que estará tomando el hemisferio occidental y los países que ya se están alineando con estas nuevas reglas del juego. Soy Jen García y esto es Líderes del Mundo Hispano de The Epoch Times en español, periodismo independiente. Vamos a la entrevista. Hola queridos líderes del mundo hispano, el día de hoy nos acompaña el doctor Raúl Tortolero. Doctor, bienvenido a Líderes del Mundo Hispano. Muchas gracias, estimada Jenny, gracias por la invitación. Doctor, pues el tema que nos trae es que recientemente se generó lo que es el escudo de las Américas y muchos analistas, así como tú, doctor, han comentado acerca de que puede ser ese contrapeso a lo que es el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, incluso la CELAC o la Organización de Estados Americanos. ¿Cuál ha sido el panorama en relación a qué aborda el escudo de las Américas que estas otras instituciones no abordan, o cuál es la diferencia más importante que tienen en relación a los cambios geopolíticos que vamos a ver en toda América Latina, doctor? Sí, con mucho gusto, Jenny. Mira, lo que pasa es que hay más agenda de la que se ha planteado respecto de la conformación del escudo de las Américas, ¿no? Es este grupo de 12 países más Donald Trump, o Trump más 12 países, porque en algunos conteos no integraban a Chile, porque todavía era electo, todavía no entraba en funciones, pero como quiera ya está Chile dentro. Entonces realmente es Trump más 12 naciones. Y ahí hay que decir de entrada que pues hay varios países que han ido quedando fuera, pues creo que por obvias razones, como por ejemplo Colombia, que pues está ahora siendo notificado Gustavo Petro de que está siendo correteado, perseguido por la DEA. Tiene ya como, digamos, está en la mira de la DEA por narcotráfico. Entonces aquí ya con Colombia, con Petro va a ser complicado, pero vendrá un cambio próximamente. Número 2, con Brasil, ¿no? También tiene elecciones este año igual que Colombia. En Colombia es a fines de mayo y en Brasil en octubre, a principios de octubre. Y creo que por algo estos países han ido quedando fuera, sobre todo en el caso de Brasil, que es muy grande, muy importante, una economía muy fuerte, pero sobre todo porque Lula ha sido el principal lobista del Partido Comunista de China, del colonialismo rojo, del dragón rojo en América, ¿no? Esto es algo indudable, lo ha hecho en sus 2 periodos anteriores de presidencia y también ahora, tratando de negociar como si fuera el vocero de Sudamérica, el vocero izquierdista zurdo de Sudamérica ante China. Y esto ha generado, pues claro, que muchas repercusiones muy inconvenientes para nuestra seguridad. También pues ha quedado fuera notoriamente México, ¿no? Estos 3 pendientes muy grandes para el escudo de las Américas. Dicho esto, pues hay 4 puntos, digamos, que hemos puesto sobre la mesa. Emitimos un comunicado hace unos días en el Consejo Nacional de Nueva Derecha, que tengo el gran honor de presidir. Estos puntos sobre la conformación del escudo de las Américas son los siguientes. Número 1, pues lo que es más explícito, que es la lucha
de todos contra los cárteles del narcotráfico, ¿no? Ese es un objetivo interesante, la seguridad, digamos, hemisférica en términos de combatir a los cárteles que, ya lo dijo Donald Trump, tienen sobre todo su sede en México, porque pues hay maras, ¿no? Diferentes maras, o había en El Salvador, y está el Tren de Aragua de Venezuela, pero como quiera no tienen la magnitud, por desgracia para México, no, tenemos aquí algo mucho más grande en términos de narcotráfico, de narcoterrorismo. Entonces, pues eso es el punto número uno, la seguridad hemisférica y el combate a los narcocárteles. Pero número dos está también el rechazo, esto es algo muy claro, al colonialismo rojo, al imperialismo rojo de China, o sea, a esta voluntad de estarse metiendo en donde nadie lo llama para extraer los recursos básicos, las materias primas, las cuestiones, las tierras raras, en fin, para irse metiendo de una forma u otra y dominar nuestros países, impulsar gobiernos de izquierda para que hagan contratos por décadas con China, es algo pues muy inconveniente, ¿no? Entonces, esto sería el punto número dos, tratar de evitar el expansionismo rojo chino. Número tres, esto ya no viene de forma tan explícita, hasta ahí llega, digamos, lo más dado a conocer, pero también hay que tener en cuenta el panamericanismo, es decir, la integración de toda América. Aquí estamos hablando de Estados Unidos con Hispanoamérica o Latinoamérica, pero también hay que tener en cuenta que esto después va a crecer, y entonces el escudo de las Américas pues tendrá que considerar a todos los países del continente y no nada más de Estados Unidos hacia el sur, pero como quiera, esta idea de ir integrando a todos en un bloque panamericano fuerte de derecha con valores cristianos es algo importantísimo, no solamente en términos de seguridad, sino en términos culturales, económicos, en fin, en todos los ámbitos creo que es muy importante. Eso fue el número 3. Y número 4, lo que yo llamo la geopolítica cristiana. Esto es muy importante porque no se había puesto sobre la mesa esto, y hay que ver que todos los integrantes, todos los líderes nacionales de los países que ahora conforman el escudo de las Américas son cristianos, de una manera u otra. Son o católicos o evangélicos, o al menos en su inmensa mayoría, quizás por ahí hay alguna excepción, pero en su mayoría son, en un 98% son cristianos o que defienden los valores fundacionales de América, de Occidente, que son los valores cristianos. Y esto es algo también muy importante porque marca una agenda política de defensa de la libertad de expresión, de defensa de la familia, de defensa de la paz, de defensa de las diferentes libertades, ¿no? Y de los valores patrios que también nos unen como gran bloque. Entonces, estos 4 puntos son importantísimos. Ahora bien, ya yendo directamente a lo que tú comentas, el Foro de Sao Paulo surge después de la caída del muro de Berlín, que fue en el 89. En el 90-91 ya empieza a caer la URSS, y ahí es cuando al mismo tiempo se conforma el Foro de Sao Paulo. Y hay una cosa que hay que decir, que decíamos, bueno, pues se están agrupando, pero ya no tienen un padrino, y estos señores siempre han necesitado un padrino socialista más grande. Lo tenían, por supuesto, indudablemente en la URSS, ¿no? Por ejemplo, el caso de Cuba, pues muy notorio, pero también Nicaragua, en fin. Y con la caída de la URSS, esto pues quedó como en una cierta orfandad de izquierda. Y hay que ver que de forma muy discreta, China estuvo trabajando de la mano de estos países que, o más bien de estos partidos políticos o agrupaciones de izquierda, que son los que conforman el Foro de Sao Paulo, porque hay que especificar que el Foro de Sao Paulo no agrupa tanto personas, sino partidos políticos y agrupaciones de izquierda, básicamente asociaciones de izquierda. Entonces, pues sabemos ahora que China fue siempre de la mano, trabajando muy cerca del Foro de Sao Paulo, y eso determina una agenda geopolítica y una agenda económica, una agenda de invasión. O sea, el Foro de Sao Paulo ha venido sirviendo para impulsar políticos, candidatos presidenciales o a cualquier otro cargo de izquierda, que le van a facilitar finalmente a China la llegada de pues sus inversiones o digamos el alfombramiento de sus intereses en América, ¿no? Para eso lo hacen, porque pues qué otro interés podría tener China, no es que sean
nobles personas y estén trabajando de forma filantrópica, no les interesa en lo más mínimo eso. Lo que quieren es meterse además porque estamos tan lejos. O sea, América está realmente lejos de China, que no somos su zona de influencia, no estamos en su zona, en sus líneas rojas, ni mucho menos. Estamos bastante lejos y no le correspondería meterse hasta acá. Claro que los intereses son evidentemente muy claros y, digamos, un caballo de Troya ha sido siempre el Foro de Sao Paulo. O sea, siempre ha apadrinado China desde el principio, o casi desde el principio, siempre ha apadrinado al Foro de Sao Paulo. Entonces ahí, pues, queda muy claro que tienen el rótulo de Partido Comunista de China desde el principio, y esto se ve muy claro en que los dos principales fundadores de tal Foro de Sao Paulo fueron Fidel Castro y Lula. Lula todavía está ahí. ¿Y quién ha sido el principal, vamos a decirlo así, el principal lobista, el principal defensor, el principal abogado que funge como abogado de los intereses chinos en América? Pues Lula totalmente, ¿no? Al grado que varios países de Sudamérica ya tienen un mayor intercambio comercial con China que con Estados Unidos, cuando Estados Unidos está bastante más cerca que China. Entonces eso ha sido también obra de Lula, ¿no? De Lula da Silva, quien está muy enojado, por supuesto, con la doctrina Monroe y el corolario Trump, llamado doctrina Donroe por Donald y Monroe. Entonces, eso en cuanto al Foro de Sao Paulo. Ahora, en cuanto a la CELAC, pues la CELAC ya surge después, en el 2010, surge al mismo tiempo que el BRICS, ¿no? También hay que mencionar al BRICS, donde pues también, digamos, en América ha sido encabezado por Lula, por Brasil. Entonces, CELAC y BRICS surgen en el mismo año, en el 2010, y pues también, bueno, la CELAC es, digamos, a nivel Estado, o sea, a nivel formal, institucional de los países. Pero pues la verdad es que también ha sido un aquelarre para estar en contra de Estados Unidos. Hay que recordar que, si no me equivoco, de 2020 a 2022, épocas de la pandemia, estuvo siendo presidida la CELAC por López Obrador. Le toca a cada presidente o cada mandatario solamente presidir un año, pero como hubo la pandemia, pues aprovechó López Obrador para estar 2 años, y en esos 2 años pues realmente convirtió la CELAC, hizo más explícito el carácter socialista de la CELAC, que ha venido sirviendo también para buscar destruir a la OEA. Lo que quería López Obrador era destruir a la OEA, o sea, sustituir, que la CELAC pudiera hacer las veces de la OEA, solo que la CELAC son solamente países de Hispanoamérica, de Latinoamérica, y en el caso de la OEA no. En el caso de la OEA pues están todos los países del continente, incluyendo Estados Unidos y Canadá, cosa que hace algo, pues, gran diferencia, ¿no? O sea, hace una diferencia muy, muy enorme. Y entonces la CELAC pues también ha servido para empujar a agendas socialistas, ¿no? Estar en contra de Estados Unidos, oponerse al colonialismo, todas estas cuestiones que ya conocemos de sobra. Y en el caso del Grupo de Puebla ya se funda mucho después, se funda ya en el 2019. El Grupo de Puebla tiene que ver con agrupar personas. La mayoría pues eran expresidentes o exministros, exfuncionarios de diferentes países, pero no agrupa partidos políticos como el Foro de Sao Paulo, no agrupa a asociaciones políticas, es a nivel, digamos, individual, y tiene también un carácter más woke, son más progres. Aquí defienden de forma pues más feroz el aborto, las asociaciones de parejas homosexuales, y tienen esta agenda que podríamos ubicar como progre globalista o woke, para decirlo de otra manera. Entonces, pues es un poco diferente, ¿no? Ahí, digamos, un rostro notorio en el Grupo de Puebla es, o lo fue, pues, Gabriel Boric. Ahora ya salió, pero ya vimos cómo gobernó y pues dejó el país en ruinas, ¿no? Totalmente, Chile totalmente hundido, ¿no? Qué bueno que ya llegó José Antonio Casta a corregir eso, ¿no? Y entonces, pues, la OEA estaban, digamos, López Obrador, mientras estuvo al frente de la CELAC, estuvo muy molesto con la OEA porque supuestamente la OEA era intervencionista, servía a los intereses de Estados Unidos, y se enojó particularmente por la
caída pues sí, la salida del poder de Evo Morales en su momento, cuando mandaron un avión de México allá, un avión militar para rescatarlo, imagínate nada más, usando las Fuerzas Aéreas Mexicanas para rescatar a este señor, pues con muchos problemas encima, problemas legales, muchas acusaciones encima, además de que pues es un socialista de siete suelas, un pillo. Y pues entonces Almagro intervino de alguna manera, creo que estaba dentro de sus funciones o poder opinar, y esto no le gustó a López Obrador, entonces eso generó este choque de la CELAC con la OEA, y finalmente pues ahora ya no está tampoco Almagro, la CELAC está siendo presidida pues por otras personas también, pero las agendas continúan, y aquí lo más importante es decir que el escudo de las Américas realmente es una gran renovación de todas estas agrupaciones, que ya son muchas las agrupaciones, ¿no? También, además de estas, hay algunas otras por ahí más. Recordemos también que el Mercosur también ha querido ser tomado como para impulsar intereses chinos en América, y también hay que decir, no hay que cuidar al BRICS, ¿no? El BRICS es muy importante porque, pues, imagínate, nada más está Brasil en América, bueno, ya ahorita ya se han ido sumando otros muchos países más, pero principalmente, notoriamente está China, o sea, digamos, el gigante de esas agrupaciones es China, pero también está Rusia. Entonces, pues ya con esos dos países ahí en esta unión geopolítica que podríamos llamar Eurasia, en términos reelaborados de Alexander Dugin, pues se necesita un gran contrapeso, y creo que ese contrapeso que va a ser histórico es el escudo de las Américas, solo que hay que ir aumentando, digamos, los países que lo conformen. Esperemos que en este mismo año puedan entrar Colombia y Brasil ya con gobiernos decentes, con gobiernos, digamos, democráticos, de derecha, y con esta alineación de una geopolítica cristiana. Doctor, una parte importante que usted mencionó sobre el escudo de las Américas es directamente poder expulsar al dragón rojo de lo que serían los acuerdos que ya tienen en el hemisferio occidental, ¿no? En toda América Latina. ¿De qué manera se puede prever que este trabajo no obstaculice el desarrollo económico de los países que ya tienen economías demasiado vinculadas con la economía de China? En primer lugar, está fomentar lo que conocemos como nearshoring, es decir, las fábricas, por ejemplo, las fábricas estadounidenses, que son muchas, digamos, que han venido trabajando fuera de Estados Unidos por abaratar sus costos, por ejemplo, que trabajan en China, y ya no quiere Donald Trump que estén en China, pues por obvias razones, por cuestiones geopolíticas, pero también pues porque se necesita reimpulsar o reindustrializar la economía norteamericana, y con ello va también el destino de todos los demás países de América. Esas fábricas que salieran de allá podrían pasarse para México, por ejemplo, ¿no? Y con ello pues nos beneficiaríamos nosotros, pero también podrían irse a Chile, sin ninguna duda podrían irse a Argentina. O sea, en todos estos países que están en el escudo de las Américas, recibirían un muy buen trato todas esas compañías. O sea, si Estados Unidos, las fábricas, diferentes empresas quieren expandirse, pueden irlo haciendo, ¿no? Y bueno, falta también, digamos, la sección o el capítulo económico dentro del escudo de las Américas, que yo creo que eso va a ser un avance, ¿no? Cuando eso próximamente, creo que en los próximos meses podría, digamos, concretarse, entonces podríamos ver una prioridad de hacer comercio con Estados Unidos, porque finalmente pues es un gran mercado y nos conviene a todos, nos conviene a los mexicanos, les conviene a los norteamericanos, a todos nos conviene. Ahorita justamente en México, bueno, no nada más en México, se están empezando a hacer una revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Justo por estos días están empezando pláticas de Marcelo Ebrard en economía, ¿no? Para ver de qué manera se puede, pues, continuar con este tratado, que nos parece, pues, obviamente también muy importante, pero eso no quiere decir que no debemos poner nuestros ojos, digamos, en una integración panamericana y apoyarnos unos a otros, ¿no? O sea, que el comercio de Sudamérica, que ya está tomado en gran parte por China, pudiera volverse a ubicar o redirigirse para que hagan mucho mayor intercambio comercial con Estados Unidos. Eso no es algo complicado, aunque lleva, por supuesto,
pues un tiempo, ¿no? No se puede hacer de la noche a la mañana, pero eso sería el rescate también, por ejemplo, de la economía argentina, que está pues obviamente muy necesitada de inversión, porque después de décadas de kirchnerismo, de socialismo, pues claro que quedó destruida la economía de Argentina. Es un poquito el caso también de Chile, no tan grave, pero también hay que volver a lanzar. Y entonces, el comercio que se haga al interior de los países, o sea, no solo con Estados Unidos, sino, por ejemplo, Argentina con Chile, cuando se puede hacerlo con Brasil, cuando se puede hacerlo con Colombia, cuando se puede hacerlo con Venezuela. O sea, el comercio al interior de este bloque panamericano va a ser algo muy, muy importante, ¿no? Sin que se descarte vender cosas a China, ¿no? O sea, todos los países, incluyendo México, aunque México menos, tienen cierto intercambio comercial con China, pero lo que importa es que ya no tenga una hegemonía China en el continente, ¿no? O sea, pasa a ser una cuestión secundaria que no tengan una dependencia económica los países con respecto del poderío de China, ¿no? Sí, es justamente uno de los puntos clave que ha mencionado Trump, tanto en su documento de seguridad nacional como en el discurso inaugural de lo que es el Escudo de las Américas. En ese sentido también, doctor, que usted menciona que el principal componente o el principal motor de esta alianza es el combate al narcoterrorismo en el hemisferio. En el caso particular de México, pues usted en su comunicado menciona esos 200,000 muertos, ¿no? Y que, parafraseando un poco lo que usted menciona ahí, es que ningún discurso soberanista es como excusa para no combatir el crimen. Entonces, en ese sentido, ¿hay elementos actualmente para combatir el crimen de manera interna, de manera nacional dentro de México, o realmente se están dando las condiciones para que sea inminente una intervención de parte de Estados Unidos a través de esto que se llama Escudo de las Américas para poder lograr este fin de eliminar completamente el narcoterrorismo y sobre todo que se mencionó México, como bien lo decía, como el punto focal de este gran problema, doctor? Sí, bueno, esa es una pregunta muy importante. Nosotros estamos en una postura, digamos, de que haya una colaboración efectiva entre el ejército mexicano y el ejército de Estados Unidos para que se pueda, pues, desarticular toda la fuerza de los cárteles y podamos vivir ahora sí en paz. Pero, pues, si en algún momento no hay la suficiente cooperación, claro que ya lo ha dicho muchas veces Donald Trump y su secretario Pete Hegseth de guerra, entre otros, pues no descartan que pudieran entrar y hacer algunas cuestiones. Esto no sería lo deseable, repito, pero pues a lo mejor también sí se podría dar esa situación. Pero yo creo que hasta ahorita creo que ha habido buen nivel de colaboración. Vemos a Omar García Harfuch colaborando muy fuertemente y dicho sea de paso porque como nota al margen, porque ahí le va su candidatura a la presidencia del 2030, ¿no? En juego, o sea, en la medida en que Omar García Harfuch pues vaya colaborando con Estados Unidos, va a contar con todo el apoyo de Estados Unidos y eso le ayuda mucho en pues sí, en su carrera. Es evidente que él quiere competir por la presidencia de la República, aunque todavía faltan varios años, pero entonces creo que tendría, si se logra desarticular los cárteles para antes del 2030, él quedaría muy bien parado y no solamente ante los estadounidenses, que por supuesto pienso que lo podrían respaldar porque habría dado buenos resultados, sino también muchos mexicanos, ¿no? Y conste que yo no tengo nada que ver con izquierda, ni apoyo a Morena, ni mucho menos, pero me parece que Omar García Harfuch pues no es tampoco ningún comunista, ¿no? Hay que ver también quién fue su papá y quién fue su abuelo, personas que realmente pues combatieron a las guerrillas de izquierda desde posiciones diferentes, pero no viene de ninguna familia que sea de izquierda y además él inició su carrera, digamos, política de seguridad tampoco en nada de izquierda, o sea, no vemos que esté allí por una cuestión ideológica. Entonces esto pues nos anima y pensamos que esto tiene que ver con ser una buena noticia en el sentido de que podríamos aspirar quizás a que para 2028-29 la mayoría de los grandes cárteles estén totalmente desmembrados y sus cuentas congeladas, quizás sus familias ya en otros países exiliados. No lo sabemos, ¿no? Pero sí vemos que es importante, digamos, que se siga dando este combate unificado contra el narcoterrorismo. Y además otra cosa importante que hay que decir en este punto es que podría conformarse
un ejército combinado. Por ejemplo, gente de Chile, gente de Argentina, gente de los diferentes países que conforman el escudo de las Américas, operando en diferentes países, ¿no? O sea, no solamente estadounidenses, sino gente de diferentes regiones, como una especie de cascos azules, pero en este caso no como solamente para garantizar la paz, sino pues para resolver problemas más serios de seguridad, ¿no? O sea, eso sí se podría dar. Podría haber un ejército multinacional que respondiera al escudo de las Américas. Eso es algo importante, ¿no? Claro, es muy interesante eso que usted menciona, doctor, porque pues es una gran posibilidad, ¿no? Sobre todo para combatir organizaciones que son transnacionales, que están en más de 2 países, ¿no? Si tienen todo un corredor. Y bueno, pues haría mucho sentido. Habrá que ver en el futuro cómo se va desarrollando esta cooperación militar. Y en este sentido, doctor, quería preguntarle, porque hay gente que considera, ok, bueno, ahora el escudo de las Américas quiere alejar a los países de América Latina del dominio del dragón rojo, pero va a entrar dentro de un dominio de Estados Unidos, otra vez como un gran hegemón que va a decidir el futuro de los países, o cómo se ve esta colaboración de acuerdo a lo que usted ha analizado, doctor. Veo que no se puede voltear uno para otro lado ante el poderío de Estados Unidos en todo, en lo militar, en lo económico, en lo cultural, en lo social. O sea, el liderazgo que tiene Donald Trump realmente podrán pasar quizás 15 años, 20, 50, no sabemos cuántos, y es difícil que alguien lo pueda igualar, ¿eh? O sea, decíamos, somos una generación que, al menos los de mi edad, que ya estoy viejito, ya tengo 120 años, digamos, empezamos viendo la televisión en blanco y negro y con bulbos, y hoy tenemos un celular con internet en la mano. O sea, además de eso, una generación que cuando nació, pues ya estaba Fidel Castro gobernando Cuba, y ya empezaba por ahí a dar lata Hugo Chávez, después siguió Maduro, ya estaba también Daniel Ortega con sus sandinistas haciendo todo esto, y estaban las guerrillas en Centroamérica. O sea, hemos presenciado muchas cosas, y hoy estamos pudiendo ver, somos una generación que alcanzamos a poder ver cómo se está cayendo ya el régimen de Cuba, Díaz-Canel, el final Díaz-Canel, se está terminando también pues ya el socialismo en Venezuela a través de la salida de Maduro. Estamos viendo posiblemente pues ya cerca la caída de Daniel Ortega. Dios quiera que también Daniel Ortega, que también es nefasto, que caiga y puedan también someterlo a un proceso por todos los crímenes que pudo haber cometido. Y también vamos a ver, pues ya vimos la salida de Boric, pero también vamos a ver la salida de Gustavo Petro, sino que también pasan por él a recogerlo, como igual que pasó con Maduro, la DEA, porque también pues está siendo señalado por narcotráfico, y vamos a poder ver finalmente la caída de Lula en octubre. Entonces es algo histórico, o sea, realmente es algo histórico. Todo esto en un lapso quizás de 2 años, y ya no me meto con Medio Oriente porque ya es irse muy lejos, pero también estamos viendo un esquema nuevo siendo planteado en Medio Oriente, con tocando el botón, digamos, la cuestión específica de Irán. Basta con quitar el régimen, eso sí que es necesario, acabar con el régimen teocrático nefasto, delirante, asesino de Irán, pero se están dando muchísimos cambios en poco tiempo, ¿no? Y nos parece que esto es algo que pues no se puede ver, digamos, todos los días. Entonces, pues creo que estamos contentos de que sea Estados Unidos y Donald Trump, el movimiento MAGA, el que esté iniciando todo esto. O sea, qué bueno, imagínate que hubieran hecho una nueva doctrina Monroe los demócratas. Entonces, ¿qué tipo de agenda estaría siendo expandida y qué tipo de gobernantes hubieran escogido en América Latina? No hubieran sido los mismos, ¿no? O sea, y hay que ver también, digamos, para no ser ingenuos, de qué manera Estados Unidos ha ido influenciando a facilitar el triunfo electoral válido, legítimo, legal, de diferentes personajes de derecha, ¿no? Como por ejemplo, ahorita está Kristi Noem, la vocera especial del Escudo de las Américas, reunida con Nasri Asfura en Honduras, el nuevo presidente de Honduras. Entonces eso me parece pues muy bueno, muy positivo, ¿no? O sea, no va a ir Trump a todos los países, pero está su vocera, que es una mujer durísima, y creo que pues tiene toda la confianza de Trump. Salió con un poco de, digamos, de zozobra, ¿no? De donde estaba en la seguridad nacional,
pero está muy bien en este puesto internacional. Creo que responde muy bien a los intereses de Estados Unidos y de MAGA y va a cuidar los intereses de seguridad de todo el continente. Y así iremos viendo muchas otras reuniones. También fue el caso de Laura Fernández, presidenta electa de Costa Rica. Todavía está Chávez, ¿no? Si no me equivoco, todavía le falta un poquito, pero pues es evidente la influencia de Estados Unidos en que primero se haya sostenido, por ejemplo, Milei, ¿no? Quien había perdido primero unas elecciones y después ya las otras, las segundas ya las ganó hace poquito, con ayuda financiera y con ayuda en todos los sentidos del respaldo de Donald Trump. La llegada de Cast iba bien encaminado, pero también le hacía falta un empujón. Todo el apoyo geopolítico hace que tengamos una geopolítica cristiana. Esto es importante, ¿no? O sea, aquí vemos cómo hay agenda pues más allá de lo que se dice, pero es una agenda obvia porque somos países con una cultura similar y además pues que evidentemente tenemos que tener una buena relación con Estados Unidos, en especial México. Y también quisiera decir que es importante que en algún momento, y eso hicimos este llamado en un comunicado hace poco en el Consejo Nacional de Nueva Derecha, para que México finalmente sí se sume al escudo de las Américas y no quedemos fuera, porque realmente pues México no es Sheinbaum y México no es Morena, ¿no? Y también que se sume en algún momento Colombia, una vez que se vaya muy pronto Gustavo Petro del poder y llegue Abelardo de la Espriella, que es el candidato de la nueva derecha, el más aventajado. Y dicho sea de paso, que nos da mucho orgullo que haya utilizado nuestros conceptos, el título de mi libro, Contrarrevolución Cultural, en varios de sus discursos, ¿no? En spot y en un meeting grande utilizó esto de la contrarrevolución cultural. Dijo que había que hacer una contrarrevolución cultural para sacar de la educación a la ideología de género y volver a poner a Dios de donde nunca debería haber salido, de las aulas de la educación. Esto nos parece importante y eso vemos cómo entonces vamos unificándonos todos y respetando el liderazgo de Estados Unidos, de Donald Trump. También es importante en esta agenda del escudo de las Américas, no hay que olvidar, en el 28, bueno, vienen ahora este año las elecciones intermedias y ahí, si revisamos los últimos 30 años en Estados Unidos, las elecciones intermedias siempre las pierde el partido que está en el poder, sea republicanos o sean demócratas, siempre hay un bajón y esto es normal. Yo creo que posiblemente sea también el caso de estas elecciones intermedias, pero luego necesitamos en el 28 en Estados Unidos necesariamente ganar las elecciones para el Partido Republicano, porque de otra manera, si llegara Kamala o el hoy gobernador de California al poder, sería muy complicado entonces poder mantener no solamente el escudo de las Américas, sino toda esta unidad continental. O sea, realmente hace falta el liderazgo de Estados Unidos. Entonces, pues creo que uno de los mejores posicionados sería Marco Rubio para continuar con este legado. Marco Rubio, una vez que también pues es cubano, pueda ayudar a la caída de Díaz-Canel y todo este régimen nefasto que tiene a la gente textualmente en la oscuridad, en las tinieblas, por los apagones y en el hambre y en la persecución. Doctor, aquí hay una pregunta que nos llega muy seguido en los comentarios de los programas que hemos hecho. Mucha gente dice que trata a Estados Unidos como si fuera un monolito a lo largo de las diferentes décadas que han pasado y incluyen a Trump en toda la historia del pasado de las acciones de Estados Unidos. ¿Es Trump realmente esta continuación de esta agenda de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial? ¿O Trump incluso es un parteaguas en su mismo país y está luchando por una agenda diferente de lo que se había venido haciendo en Estados Unidos en materia de política internacional? ¿Puede usted clarificarnos esta pregunta que seguido surge en los comentarios de la audiencia? Pienso que lo que está haciendo Donald Trump es superior a lo que hizo, por ejemplo, Ronald Reagan en su momento, ¿no? ¿Por qué? Porque el corolario Trump a la doctrina Monroe, ahora pues doctrina Donroe, digamos, retoma algo que fue muchísimos años descuidado tanto por demócratas como por republicanos antes de Donald Trump, que es, digamos, la integración de un bloque cultural
político, geopolítico, económico y en todos los sentidos de América. O sea, América para los americanos es que finalmente nos conviene. No quiere decir que solo sea para los estadounidenses y que los demás seamos unos lacayos, unos esclavos. O sea, nadie está pensando en esto y no se le da el trato a los hispanoamericanos, no se le da el trato. Marco Rubio es un latino, es un hispano, es un cubano. O sea, y podría ser el siguiente presidente de Estados Unidos. O sea, esto es una cuestión delirante que estén diciendo que, digamos que el América para los americanos o la nueva doctrina Monroe, ahora Donroe, pues sea algo equivalente a maltratar, a tener como sojuzgados a los latinoamericanos. Para nada, ¿no? O sea, no hay un trato, digamos, denigrante en lo más mínimo ni denigratorio para nadie. Al contrario, a todos nos conviene. Imagínate, también no se puede comparar economías más pequeñas como las de Centroamérica con las de Estados Unidos. Es evidente que se tiene que respetar, digamos, por honor a la verdad, el liderazgo de Estados Unidos, ¿no? Y cómo nos conviene eso. Nos conviene de muchas maneras. Nos conviene pues porque nos da seguridad, nos conviene porque acaba con los cárteles. No lo podemos hacer solos. México ya lo hubiera hecho. Quizá, bueno, hay tanta corrupción y gobiernos de izquierda que casi es lo mismo, que por eso no se ha hecho, ¿no? La cuestión de abrazos y balazos pues es abrazar la corrupción y el crimen realmente, ¿no? De fondo. Pero se necesita Estados Unidos para acabar con todo esto, porque los cárteles narcoterroristas tienen un sentido transnacional. O sea, no son realidades nada más nacionales, están en muchísimos, casi en todo el mundo. O sea, no se puede que lo haga México solo, aunque México no fuera de gobernantes tan corruptos, aún así sería muy difícil porque se requiere una potencia mundial que nos ayude, y en eso no nos iba a ayudar China. En esa agenda no nos iba a ayudar China en lo más mínimo. China, recordemos que es el país, y no lo digo yo, lo dicen muchas autoridades norteamericanas durante mucho tiempo, China es el país de donde ha salido la base para el fentanilo. Dicen que de más de 5,000 puntos, no sabemos exactamente de cuántos, pero cuando se le ha preguntado a China que de dónde sale el fentanilo, dice que de ahí no sale nada. Imagínate, pero Estados Unidos está firme en que de ahí sale el fentanilo y llega a Canadá, llega directamente a Estados Unidos y sobre todo llega a México. Y aquí en México los cárteles son los que pues han venido introduciendo este fentanilo a Estados Unidos, lo cual ha causado anualmente entre 200,000 y 300,000 muertes solo por fentanilo. Falta de la cocaína y de las metanfetaminas y otras cosas así muy mortíferas también, pero solo por fentanilo es una cantidad tremenda de muertos. Claro que un gobernante honesto, aunque tenga su carácter fuerte y a mucha gente no le guste que tenga como exabruptos, aún así es alguien que está viendo por sus jóvenes que se los están matando con el fentanilo, y no se puede quedar con los brazos cruzados. No sería cristiano, no sería, digamos, digno de un presidente más importante de todo el mundo quedarse con los brazos cruzados cuando se está viendo cómo están diezmando una guerra de baja intensidad. Es una especie de tercera guerra mundial que no se juega en términos nucleares, pero sí se ha jugado en todos estos términos. Y ahí los cárteles mexicanos a nivel geopolítico, no por ideología, no por comunistas, pero por el dinero, claro que se venían alineando a los intereses de esos chinos que son los que mandan el fentanilo. Esto es increíble que se pudiera hacer sin que el gobierno chino lo hubiera detectado, cuando el gobierno chino sabemos perfectamente bien que tiene millones de cámaras en las calles, y cuando la gente tenía COVID sabían con quién te habías sentado y dónde te habías rasurado y a dónde habías ido a comprarlo, los espaguetis, bueno, lo que haya sido, a la tienda. O sea, sabían todo de ti. ¿Cómo es posible que no puedan detectar ni siquiera un punto desde donde salga el fentanilo? Esto es algo absolutamente increíble, ¿no? Entonces, es una agenda realmente la de China en América, pues muy destructiva, ¿no? Está lo que está pasando en Perú, en puerto grande de Chancay. Ahora sí dicen de Chancay a Shanghái, pues sí, la parecido con las palabras, ¿no? Pero digamos la agenda que es ir invirtiendo, ir endeudando a los países y luego irse quedando con la soberanía. Eso es lo que realmente resta la soberanía en nuestros países, además de la soberanía que nos quitan, que nos carcomen los cárteles. Por eso Estados Unidos pues no tiene nada que ver en cuanto a ser injerencista. No le interesa a Estados Unidos eso. Al contrario, nos va a ayudar a recuperar la soberanía perdida en todos nuestros países. ¿Con quién se perdió esta soberanía nacional en todos lados? Pues con los cárteles y también con los chinos, porque son planes, digamos, de invasión. Solo por mencionar un caso que me gusta mencionar, cuando menos 2/3 partes de la energía eléctrica en Chile
Vamos a ver si esto lo revierte José Antonio Cast, pero cuando menos 2/3 partes del país están en manos de compañías chinas o asociadas a China en términos de electricidad. Entonces, si un día se pusieran de acuerdo y quisieran dejar sin luz, así como está Cuba hoy, pero pues ellos por comunistas quisieran dejar sin luz a Chile, lo podrían hacer, ¿no? Y en Lima también ha estado, digamos así, la luz controlada por compañías chinas. Y hay muchas cosas así. O sea, eso es una pérdida de soberanía. Entonces eso no se puede permitir, ¿no? O sea, Estados Unidos nos va a ayudar a recuperar la soberanía. Claro que tiene que tener inversiones. Por ejemplo, el canal de Panamá, pues un caso geopolíticamente muy notorio, pues es que se lo construyó Estados Unidos. O sea, no es que quiera invadir nada. Lo construyó Estados Unidos pues para facilitarse sus operaciones a sí mismo y facilitárselas a todo el que quiera pasar por ahí. Pero también ya tenían un cierto control las compañías chinas. O sea, esto es increíble, ¿no? O sea, no se le pueden meter a Estados Unidos hasta el cuello y que no haga nada. Está muy bien que pueda volver a retomar esto, una política de América para los americanos, en el sentido de que es para nosotros, no para China, es para los americanos. Estados Unidos y México y todos los demás países, pues somos parte de América, por eso tenemos que hacer equipo. Tenemos una historia en común. Y en el caso de México, señaladamente, no se puede pensar separadamente a México de Estados Unidos, porque viven en Estados Unidos 40 millones de mexicanos. Todos tenemos allá primos, tíos, parientes, hijos, en fin. O sea, no se puede separar. Tenemos una frontera común de 3,000 kilómetros y una historia muy larga, ¿no? O sea, creo que no nos podemos separar. Y eso nos ha ayudado como país a que finalmente China no esté tan metido aquí como está metido en Sudamérica. Todavía seguimos siendo los principales socios comerciales de Estados Unidos en términos mutuos, y esto tiene que seguir así. Entonces también esperamos que el Tratado de Libre Comercio continúe funcionando muy bien. Doctor, en esta cuestión del bloque que usted menciona, hemos visto que hay mucha polarización en las sociedades al interior de los diferentes países en cuanto a izquierda, derecha, ideologías, pero algo que resuena mucho en el documento que usted presentó, doctor, y también en esta parte de la doctrina Monroe que quiere transmitir el escudo de las Américas, es la cuestión de la fe. ¿Es la fe el principal aglutinante de toda América Latina en esto que es, que en su futuro también será todo el hemisferio occidental, incluyendo Estados Unidos y Canadá? ¿Qué papel juega en cuanto a realmente encontrar políticas que ayuden a sacar adelante los países en términos económicos, en términos de seguridad, en términos de educativos o como desarrollo de toda una civilización occidental? Sí, muy buena pregunta. Sí tiene mucho que ver, sí juega un papel predominante la fe cristiana en lo particular. Trump lo ha dicho, o sea, ya tenemos dinero, ya tenemos todo, pero si no ponemos a Dios y la religión en nuestras vidas, no estamos completos, no podemos vivir, digamos, de manera plena. Entonces, qué bueno que el presidente de Estados Unidos lo diga, lo dicen los sacerdotes, lo dicen los ministros, lo dicen los pastores, pero que lo diga el presidente de Estados Unidos, eso está muy bien, porque eso ayuda mucho a generar unidad. La agenda cristiana tiene que ver, digamos, con la defensa de la fe, la defensa de la vida, la defensa del matrimonio, la defensa de las libertades. Y esta es una agenda pues, que nos conviene a todos. Es una agenda contraria a la agenda del Partido Comunista de China, por ejemplo. ¿Por qué? Porque pues, es un país dictador, es un país que agrede los derechos humanos, que persigue a los opositores, que no tiene redes sociales libres, que todo tiene que ser autorizado por el Estado, hasta los sacerdotes de las iglesias cristianas tienen que ser autorizadas por el Estado. O sea, ese tipo de modelo no lo queremos importar a América, por eso queremos que salga totalmente de América, China. No tiene nada que hacer aquí. Puede ser que le vendan pues soya o que le vendan carne como lo hace Brasil, que le venda diferentes productos a gran escala, pues está muy bien hasta ahí, pero nada más. No queremos que se venga a meter acá, que sea dueño de los puertos, no queremos que sea dueño de las termoeléctricas o de centrales nucleares, no queremos que sea dueño de las carreteras, que tenga concesionados ferrocarriles, trenes, transporte público, electricidad, ni nada, ni que se quede con nuestro litio, ni nada. No queremos colaborar, digamos. ¿Por qué? Porque en la medida en que China
impulsa a través del Foro de Sao Paulo, o lo que quede del Foro de Sao Paulo, impulsa gobiernos de izquierda, fomenta dictaduras. O sea, es como un virus que genera algo similar a lo que él es, en el sentido de que ¿en qué le puede convenir un régimen democrático a China para llevarse el litio, por ejemplo, de Argentina, de Chile, de Bolivia, donde quiera que esté, de Brasil, donde también hay? O sea, pues no le conviene que quede un dictador y que durante esos 20 años o 30 que esté ese dictador pueda chuparse todo el litio y llevárselo al mejor precio. Y esto le ayuda a los dictadores a mantenerse en el poder porque tienen el apoyo de China, imagínate. O sea, claro que esto no nos conviene en lo más mínimo. Lo que pasa es que no hemos sido lo suficientemente hábiles para explicarlo así para los niños, vamos a decirlo, en un nivel que la gente lo pueda entender realmente, en un nivel no sofisticado, porque realmente eso es lo que busca China, ¿no? O sea, irse adueñando de nuestras soberanías, impulsar presidencias, bueno, dictadores, y entonces hacer grandes pactos larguísimos para llevarse nuestra materia prima y quedarse con el dominio geopolítico del continente. ¿Y eso en qué nos puede convenir? O sea, en lo que no piensan es en la gente. ¿Eso en qué le puede convenir a las familias? Las familias se van a sentir pues ahorcadas, no vamos a tener libertad, nuestros derechos humanos se van a ver comprometidos aún más de lo que ya están. China no se ve tampoco que haya combatido mucho a los criminales, más que a lo mejor en su tierra, pero fuera de ahí no vemos que haya habido gran ayuda. O cuáles son las propuestas para contener el crimen del Foro de Sao Paulo, no vemos que haya ninguna. Lula da Silva, hace unos días, aquí tengo una cita de Lula da Silva de la CELAC África. Comentó Lula da Silva durante esta cumbre, dice, nos quieren colonizar otra vez, o sea, refiriéndose a Estados Unidos, cuando pues él ha sido el principal alfil de la hegemonía china en América, ¿no? O sea, pues por no decir que es su, digamos, es su abogado, es su lobista, ¿no? El principal lobista. Por eso es una gran prioridad que también se vaya este señor Lula da Silva. En todos los países que tienen gobiernos de izquierda, la fe se va viendo destruida. Está el caso de Nicaragua, cómo están persiguiendo a los sacerdotes, cómo han ido cerrando escuelas, han ido cerrando parroquias, prohibiendo la celebración de Semana Santa, etcétera, cosas muy graves. ¿Por qué? Porque la fe finalmente nos unifica en la paz, ¿no? Más allá de si eres cristiano o no, las celebraciones cristianas nos unifican por nuestros valores, porque ¿cuáles son los valores cristianos? El amor, la fe, la esperanza, la misericordia, la caridad, la amistad, la solidaridad, el bien común, la dignidad de la persona humana por encima de todo, cero ataques ad hominem. Entonces, todas estas cuestiones, estos valores, no los tiene el Partido Comunista de China. En ningún lado los impulsan, ¿no? O sea, impulsan el culto al Estado, el culto a Xi Jinping o antes a Mao, impulsan las revoluciones. Los guardias rojos en su momento en la Revolución Cultural China del 66 al 76 mataban inclusive a sus propios padres porque no estaban de acuerdo con la ideología de Mao Zedong. O sea, cosas terribles, cosas que son delirantes, que son de psicóticos. O sea, no queremos saber nada de esto en nuestro continente. No necesitamos eso. Claro que la fe aquí es un valor importante. Por ejemplo, el artículo 2, no sé si sabías, es una cuestión interesante, a pesar de que Milei practica el judaísmo, que es muy respetable. En el artículo 2 de la Constitución vigente de Argentina, se estipula que es una república católica, para que veas hasta dónde ha llegado, digamos, la religión, digamos, a estar presente, porque en este caso las leyes son un reflejo de lo que ya es la sociedad. En todo el continente americano tenemos un 88% de cristianos, ya sea católicos o evangélicos, depende en dónde. En Estados Unidos y Centroamérica hay un poco más de evangélicos que de católicos, pero todo el resto del continente es realmente católico. Entonces, digamos, sin que despreciemos otras expresiones religiosas ni nada, ¿no? Pero que finalmente, pues, la historia marca, pues, este contexto. Y creo que, pues, el escudo de las Américas va a poder también proteger en una geopolítica cristiana esta fe que la gente tiene para irnos unificando, ¿no? Y con esto termino mi comentario. El homenaje que vimos, el homenaje luctuoso que se hizo a Charlie Kirk en Estados Unidos, vimos que era un estadio lleno en Arizona con todo el gabinete de Donald Trump, y Donald Trump ahí, también estaba Elon Musk, todos haciendo durante 5 horas en vivo. Vimos cantos, alabanzas a Cristo en vivo. O sea, imagínate el gobierno del país más poderoso a nivel mundial haciendo homenajes a Cristo, reuniendo a todo el gabinete y a un estadio lleno durante 5 horas. Eso, digamos, ese evento también se les ha ido a muchos analistas a nivel geopolítico, pero también a nivel filosófico, a nivel de filosofía de la cultura.
hablamos de, ese es el fin de la modernidad, es el punto final a la modernidad, ilustración, modernidad y revolución francesa, que expulsaron en el siglo XVIII y hasta el presente a Dios de la cultura. Fueron los que sacaron esos movimientos y sus versiones tropicales, como aquí México, Benito Juárez, Calles y Lázaro Cárdenas, fueron los que expulsaron a Dios de la cultura, los que no querían saber nada de valores cristianos en la educación, querían totalmente fuera y querían imponer antivalores socialistas o un anticristianismo en la educación. Esto está muy probado, está muy documentado. Y se le puso finalmente un punto terminal con esto en el homenaje a Charlie Kirk, porque ahí vimos el retorno de Dios a la cultura. Eso es la nueva derecha, el retorno de Dios a la cultura. Y vamos a empezar a ver, pues obviamente va a haber muchas reformas que van a hacer todos estos presidentes que están hoy dentro del escudo de las Américas, reformas que van a hacer a favor de la defensa de la vida, a favor de la defensa de la familia y de las libertades. Muchas gracias, doctor Tortolero. ¿Algún comentario final para nuestra audiencia? ¿Algo con lo que quiera usted dejarnos de reflexión? Yo hago un llamado a los mexicanos en general a que estemos conscientes que estamos quedando fuera de una nueva organización muy poderosa como el Escudo de las Américas, que no nada más es para acabar con los cárteles del narcoterrorismo socialista, sino que, o bueno, los cárteles del narcotráfico en general, muchas veces afiliados a grupos socialistas, que no podemos quedar fuera porque los mexicanos nos merecemos recuperar nuestra soberanía y en eso nos puede ayudar Estados Unidos y 12 países hermanos que ya están funcionando, operando ahí. Creo que no tiene nada que ver el gobierno de Sheinbaum, están totalmente fuera de un concierto internacional, de la tendencia fuerte que hay no solamente en América, sino inclusive en Europa, en todo Occidente, y no podemos quedar fuera de esto solo porque Morena siga siendo, digamos, socialista, que quieran tener a la gente en la esclavitud a través del mega asistencialismo, en lugar de fomentar la libertad empresarial, el negocio de la familia, darle al principio de un sexenio dinero a una familia para que ponga una peluquería, una pollería o cualquier otro negocio, una papelería. En lugar de eso, nada más lo tienen con cheques y cheques. Y entonces la gente no está siendo estimulada para poner negocios familiares. Y esto es el derrumbe de nuestra economía. Pero esto es planeado, esto es ingeniería social de izquierda para mantener a la gente en la esclavitud y en la ignorancia. Necesitamos liberarnos de esto. Necesitamos ver de otra manera a Donald Trump, lo que está haciendo MAGA a nivel internacional, al escudo de las Américas y ser parte, digamos, de este cambio geopolítico, de un nuevo mapa global para la paz. O sea, hago un llamado a que, pues, finalmente podamos expulsar electoralmente hablando a este socialismo trasnochado que nos tiene en la corrupción y en el atraso totalmente, ¿no? Que podamos liberarnos de estas cadenas y que abramos la puerta a la fe y a la libertad. Doctor Tortolero, muchas gracias por este análisis tan profundo y necesario sobre el futuro de nuestra civilización. Muchísimas gracias por la invitación, gracias al auditorio. Dios los bendiga. Y a cada uno de ustedes, nuestra apreciada audiencia, queremos darles las gracias de todo corazón. Gracias por acompañarnos video tras video, por su fidelidad y por ser parte de esta comunidad que busca respuestas en estos tiempos de incertidumbre. Sabemos que estos temas generan debate y por eso queremos escucharlos. ¿Cree que el escudo de las Américas es la solución definitiva al narcoterrorismo en México y el continente? Déjenos sus comentarios aquí abajo. Leemos cada uno de ellos porque su voz es la que construye este canal. Si este contenido le ha abierto los ojos, no olvide darle me gusta, suscribirse y activar la campanita para no perderse nuestras próximas entrevistas exclusivas. Compartir este video es la mejor forma de combatir la desinformación. Aquí les dejamos unos artículos relacionados de The Epoch Times en español en la descripción. Recuerde que estar informado hoy es la mejor defensa para lo que viene mañana. Soy Jen García y esto fue Líderes del Mundo Hispano. Hasta la próxima. Antes de irnos, lo dejamos con información que seguro será de su interés. La gira de Shenyun 2026 ha comenzado y usted puede revisar las ciudades en las que se presentará en shenyun.com. No se lo pierda. De nuestra parte, es todo por el día de hoy. Nos vemos en la próxima entrevista.
Un espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que usted ha estado esperando. Shen Yun. Compre sus boletos en shenyun.com.